Génesis 22, donde Dios ya confirmó y amplió, como que dejó más detalle de la promesa que había hecho a Abraham, pero ya como que aterrizando bien qué es lo que representa. Y sobre todo, no solo para Abraham, que no iba a haber ni casi el comienzo de eso, cómo Dios iba a ser una nación, pero realmente toda la historia, porque mucha de esa historia iba a ser trágica, iba a ser de traición contra Dios, de la nación que se levantara y todo. Entonces, todo eso también incluido, y también siempre de redención, y siempre de que Dios intervenga. Entonces, a través del Antiguo Testamento siempre hay eso, que hay una pausa en donde Dios actúa y endereza y encamina otra vez qué está pasando, pero permite que la humanidad como que eche a perder las cosas, y las echa a perder muchas veces, y Dios lo permite, y es como para nosotros frustrante porque pues muchas veces es un mal muy grande lo que Él está permitiendo, y necesitamos también ver que Dios, siendo eterno, infinito, puede ver algo y puede hacer algo que nosotros no contemplamos ni siquiera hemos imaginado. Entonces, por eso las promesas no está solo para que estés ansioso esperando que se cumpla, sino para cuando se cumpla, cuando esto ya se hace realidad ante tus ojos, sepas que todo lo demás alrededor también es verdad, también Dios lo está haciendo. Entonces, dio una promesa inicialmente a Adán y Eva, que va a haber uno que va a nacer, y él va a romper esto, la maldición y todo lo demás, quitar y permitir reconciliación, pero no habló mucho más de eso. Era difícil para ellos imaginar hasta dónde tendría que llegar su descendencia y toda la humanidad hasta eso. Pero ya en Génesis 22, Dios dice en versículo 16, dice, ok, entonces ya que está así, pero cuando el sustituto, el carnero que encuentra, el sustituto ya es sacrificado en el altar y no Isaac, su hijo, entonces dice, por mí mismo he jurado. Entonces eso es muy firme. Dios ya había hecho un pacto muy firme con él, que vimos que caminando en medio de animales divididos y todo eso, era muy solemne pacto, pero Dios dice, por mí mismo he jurado. O sea, como reiterando que yo hice pacto contigo, pero tú no hiciste pacto conmigo. O sea, que yo lo haga, que yo cumpla, no depende de ti. Entonces, porque muchas transacciones humanas son que si tú no vas cumpliendo con tu parte, yo igual me puedo echar para atrás. Entonces Dios dice, yo no me echo para atrás. Y la descendencia de Abraham, y aquí nosotros también, o sea, muchas cosas hemos corrompido, hemos echado a perder. Entonces, cuando dice eso, por mí mismo he jurado que por cuanto has hecho esto, pero ya Dios le permitió a Abraham saber qué se siente dar a tu hijo, qué se siente, y dice, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Entonces eso es el término en donde Abraham pudo encontrarse con Dios. Y es un punto en donde quizás de otro modo nosotros necesitamos llegar en algún momento de nuestra vida, que ya no hay límite, que no hay reserva, que Dios pueda decir y hacer y pedir lo que Él quiera. Entonces así, pero dice, por esto, o sea, esto ya que quede claro, pero Dios creó un momento y un lugar. O sea, en un monte, un altar hecho de piedras que fue juntando Abraham, que puso tierra, que puso leña, que puso a su hijo, que Dios interrumpe, dice, no tu hijo, ahora y ve atrás, ahí está, entonces ofrece el carnero. Pero Abraham aprendió algo. Puedo confiar tan absolutamente en Dios. Pero va mal la cosa, sí. Tienes 100 años, Abraham, no vas a tener un hijo a los 100 años. Y tu esposa siempre ha sido estéril.
y ella tiene 99, 90. Entonces, o sea, no más no, Abraham. Y entonces dice, pero soy yo, Abraham. Yo digo que sí. De aquí a un año van a estar con un bebé. Entonces, o sea, y tenemos que decidir, bueno, ¿es coincidencia? Ya tenían una alternativa a Ismael. Entonces ya tenían como algo que ellos, que no era coincidencia, sino realmente una operación propia, una obra propia que Abraham pudo traer al asunto. Y Dios dice, no, Sara va a tener un hijo. Entonces, y eso es una frase que ya para nosotros a través de milenios ha perdurado y nosotros tenemos que decir, bueno, entonces sí o no. Sí o no. ¿Es fiel? ¿Es absolutamente confiable o no? Y tienes que decidir, o sea, hay bastante evidencia. Hay millones de vidas que se han vivido confiando absolutamente así en Dios. Entonces tenemos mucha evidencia, muchos han testificado, muchos han dejado su registro al caso, pero finalmente yo no te puedo convencer, nadie te va a convencer. Y cada uno de nosotros en una esquina, como que nuestra vida da vuelta así y de repente estamos otra vez así. Y eso no es. Entonces, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y alguien ha señalado eso. Muy bien, que la descendencia terrenal, por decir de Abraham, que es simplemente conforme a cómo van naciendo de la nación de Israel, así todos los descendientes de 12 tribus y todo eso, pues sí, como la arena del mar. Y como las estrellas del cielo, algo que es inalcanzable. O sea, Abraham no podía contar la arena del mar, o sea, no podría, podría juntar cuántos granos de arena pesan un gramo. Entonces, ¿cuántos granos de arena están en un kilo? Y calcular cuántos metros cúbicos tenemos aquí de arena. Entonces, o sea, llega el momento dices, no viene al caso, no lo puedo enumerar. No existe una forma, una tabla o algo en donde yo pueda poner suficientes ceros. Entonces, no es un número más allá. Pero sí podrías tomar y contar los granos de arena. Y las estrellas, parte del problema de eso es que no puedes echar mano a eso. Entonces hay una descendencia de Abraham que por fe, por Jesucristo, por fe en la simiente de Abraham, entonces también como las estrellas del cielo, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Entonces es importante para nosotros, quizás no todo acto de obediencia que nosotros podamos presentar tenga el mismo peso y la misma consecuencia que un acto de obediencia que hizo Abraham. Pero eso fue después de muchos años de caminar con Dios y muchos años de ir aprendiendo, muchos años de quedar corto, no dar el ancho, dudar, desviarse y todo eso. Entonces llegó a un punto en donde ya pudo estar así, mirando a Dios en sus ojos en este asunto. Y dice, por mí mismo he jurado a Abraham. O sea, así, ¿dejaría yo de ser Dios? Que es imposible. Entonces, así como soy Dios, esto es lo que va a pasar. Entonces, y Abraham tuvo que caminar en eso, y mucho sin ver que si era cierto o no. Y hay momentos en la historia en que diríamos, pues no. Y algo que muchos tienen cuando viajan a Israel y dices, ay, pues estoy en la tierra prometida. Aquí todos están así, todos andan todo el día, todos los israelíes andan todo el día mirando el cielo, gloria, gloria, aleluya, y todo así como que están maravillados del poder de Dios y su fidelidad, y realmente no. No es. Siempre lo que oyes del que es muy nacionalista, que es con el poder de su mano que han podido lograr esto, y con su inteligencia, y defenderse y todo eso, es así. ¿Qué ha sido toda la historia de Israel desde Abraham? Que esto lo hicimos nosotros, esto lo logramos nosotros. Y hasta Dios dice, para que no digas que mi mano me salvó, que mi mano hizo esto, y aún así lo dice.
Y luego hay otros que son muy creyentes, esperan el Mesías en cualquier momento y están así preparando y todo eso. Pero igual, Él viene porque nosotros somos buenos, nosotros somos obedientes y viene por los obedientes. Y estos no, que son sus compatriotas, estos no, nosotros sí. Entonces, o sea, es una situación y dices, todavía. Entonces necesitamos ver, o sea, Dios hace una gran nación y hace que puedan ser destacados en muchas cosas. Simplemente tratando de ver, ¿no? ¿Qué es lo que Francia ha inventado y dado al mundo? Francia. Baguettes, ¿qué más? Ballet clásico, ¿qué más? Perfumes, qué bueno. ¿Qué más? Ok, ¿qué es lo que podemos decir que China ha dado al mundo? Muchas cosas muy chiquititas y baratas que compras muy creído. Ok, entonces empiezas a ver qué es lo que simplemente en tu celular lo que está pasando para mapas, para muchas cosas, o sea, todo eso, lo que es en medicina, lo que es en electrónica, lo que es en computación, lo que es digital, lo que es así, formas de riego, hidroponía. Nosotros cuando eso era vanguardia lo hicimos en los 70, costaba mucho la valvulita y una manguerita, entonces por goteo regar así, que era bueno en California hacer eso porque luego hay sequías. Y que bueno, o sea, somos de vanguardia. No, pero ellos sí. Y exportan 40% de lo que se consume de frutas y verduras. Con todo el boicoteo en Europa, Europa compra 40% de su fruta y verdura de Israel. Es un país de este tamaño, es desértico. ¿Cómo produce tanto? Pues hay que pensar. Entonces, si es inteligencia, si es esfuerzo, si es cooperación, si es arriesgarse, si es esto, y Dios con ellos, obviamente. O sea, tienes que decir Dios con ellos. Y al ver cómo bombardearon en Irak y cómo fue el caso de los Vipers, sí, nomás dices, ¿sabes qué? No les hagas enojar. Eso es mucho barrio para ti, estar haciendo enojar a ese país porque se van a desquitar y no la vas a poder librar. Entonces, viendo eso y dices, pero ¿dónde está el asombro? Que quizás tú y yo podamos tener más que ellos, como el asombro de que cómo puede hacer Dios tantas cosas por un pueblo que no le agradece, que toma todo el crédito. No, pues nosotros lo hicimos. Eso es por nuestra inteligencia. Dios no les ayudó, Dios no existe. ¿Cuántos ateos son israelíes? Entonces estás así, dices, ¿cómo es posible? Todo es posible. Y lo que esto pintando un retrato, hasta casi una caricatura de todas las demás naciones y etnias en la historia, tenemos que vernos incrédulos, sarcásticos, tercos, o sea, tenemos que vernos así traicioneros, o sea, Dios les salva y luego van en su contra, o sea, muchas cosas. Luego digo, bueno, ¿en qué son diferentes de todas las naciones? Nada en cuanto a carácter o algo así, nada diferente, pero Dios con ellos. Y tenemos que pensar, bueno, quizás eso sea parte del plan, que podamos ver nosotros, como Pablo dice a Timoteo, dice, y esto lo hizo, Dios mostró, aunque el pecado mío era muy grande, fue mayor la clemencia y la misericordia de Dios, y eso para ejemplo de los que han de creer. Entonces igual, o sea, si pudo hacer esto con Saulo de Tarso, puede hacerlo con otro como él. Entonces empezamos a ver, ¿será que Dios podría realmente considerarme? Dios podría incluirme, Dios podría hacer cosas conmigo. Quisiera que yo le conociera, o sea, que no se esconderá de mí. Entonces empezamos a pensar diferente cuando lo consideramos desde ese punto de vista. Ok, entonces ahora vamos a Números, por favor. Entonces Génesis, Éxodo, Levítico, Números 24. Y ya
después de sus 4 siglos en Egipto, ya salen fuera y ya están en el desierto y pasan mucho tiempo y pasan 40 años dando vueltas en el desierto hasta que muera la generación que salió de Egipto. Todos los que tenían 20 años o más mueren en el desierto por una y otra causa. Y entonces están a punto de entrar ya a cruzar el Jordán y el rey de Moab los ve como una amenaza. Entonces contrata a un adivino que se llama Balaam que los maldiga. Entonces si los maldice Dios, entonces los vamos a poder pelear y ganar en batalla. Entonces pensando como cualquier pagano, no, pues o sea, como un dios contra otro dios, como si fuera Thor y así todo el Marvel Comics, o sea, quién es lo que es el malo y lo que es el bueno, y a lo mejor le azota muy feo y mata y todo, o sea, pero ahí estamos así. Entonces él pensando así, que son dioses casi como nosotros, pero con superpower. Entonces, Números 24, ya como da otro oráculo Balaam, trata de hacerlo, entonces el rey lo lleva a otro monte que con otro punto de vista, y no, entonces lo lleva a otro monte y nomás ve como la cola de toda la multitud acampada en el valle, nomás así, si ve menos, entonces le intimida menos y no le corta la inspiración, y ahora sí arroja una buena maldición, y no, entonces ya Balaam dice, ahora te voy a decir lo que va a pasar en el futuro. Y aquí en Números 24 dice, versículo 14, aquí yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de ser a tu pueblo en los postreros días. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo y el que vio la visión del Omnipotente, pero murió con los impíos, acuérdate, porque amó el precio de maldad. Dice, caído pero abiertos los ojos, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá los sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set, que es una equivocación de ortografía, y lo tradujeron Set, realmente es de tumulto o confusión, que es como un sinónimo con los hijos de Moab. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. Entonces dices, ¿qué es todo eso? Pero dice, yo estoy viendo algo muy, muy en el futuro. O sea, lo puedo ver y lo veré, pero no ahora. Entonces para el futuro, y está en el futuro lejano, que va a pasar, que saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel. Entonces, y sí, después eso se cumplió. Pero ¿qué es la estrella de Jacob? ¿Qué es el cetro de Israel? Entonces, pero ya estamos viendo, o sea, cómo Dios va enfocando. Ok, la simiente de la mujer, Eva. Tú vas a un descendiente tuyo, que no hay intervención de un varón, un descendiente tuyo va a destruir esto. Entonces luego con Abraham, todas las naciones serán benditas, bendecidas en tu simiente, Abraham. Pero no está hablando ya en eso, en todos en general, sino en uno en particular. Entonces ya con esto, estrella y cetro. Entonces está viendo algo así. Y eso es importante, eso de la estrella, porque cuando llegan los magos en el Evangelio de Mateo, dice, a su estrella hemos visto. Y se quedan todos así. No habían puesto atención a lo escrito en la Biblia. Deja de astronomía o astrología. Simplemente vieron una estrella, o sea, tenían que preguntar. Pero bueno, entonces vamos a ver cómo tiene que ser esto. Ahora vamos otra vez a Génesis, pero ahora Génesis 49.
Entonces cuando Jacob está ya viejo, convoca a sus hijos. Están viviendo en Egipto, pero él ya viejito. Entonces estrella en Jacob, cetro en Israel. Y entonces en versículo 10 está hablando de Judá, entre todos sus hijos, pero dice, versículo 9, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, y así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y luego versículo 10, importante, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo significa tranquilidad y era como sinónimo con decir el Mesías, el que ha de venir. Entonces, hasta que venga Silo. Entonces, siempre así un descendiente de Judá hasta que venga el Mesías. ¿Ok? Entonces dices, pero un poco más enfocado. Ahora vamos a 2 de Samuel, pues de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, 1 de Samuel, 2 de Samuel. Dices, ay, ¿cuánta Biblia tengo que no leo? Así es. 2 de Samuel 7. Entonces David ya tiene paz. Ya todas las tribus de Israel ya le aceptaron como rey. Y dice, pues yo ya vivo en una casa con cedro y toda la cosa aquí en Jerusalén. Y habían traído ya el tabernáculo a Jerusalén. El lugar del tabernáculo y el arca era un lugar y donde había un altar para ofrecer sacrificios y buscar a Dios era en otro lugar. Y al traer todo eso a Jerusalén otra vez ya se integró como un lugar y un momento para el pueblo buscar a Dios. Entonces dice, pero Dios está viviendo todavía en una carpa, una tiendita. Dice, ¿cómo no? Así. Entonces lo dice a Natán, el profeta, y dice, pues anda, haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Eso es lo que pasa cuando un profeta contesta sin buscar a Dios primero. Porque luego en la noche, dice versículo 4, que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Entonces, desde que empezaron a conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida, hasta eso han pasado casi 400 años. Entonces, él está diciendo, en algún momento, yo tuve oportunidad, yo tenía gente que yo le decía y me hacía caso. Entonces, o sea, ¿cuándo pedí? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé de redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y yo lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Edificará casa a mi nombre, yo firmaré para siempre el trono de su reino. Entonces David está pensando, cuando Salomón va a ser el próximo rey, David está pensando cuando tú vas a construir el templo. Pero Dios está diciendo, no, seré a él como padre, me será a mí como hijo.
y le voy a afligir como aflijo a los hijos de los hombres. Le voy a castigar como a los hijos de los hombres. Pero yo afirmaré para siempre su reino. Entonces, lo que pasa muchas veces en cuestión de la Biblia, en profecías así, es que hay dos partes. Hay una parte que es más inmediata y cuando sucede dices, ok, entonces esto sí habló Dios. Pero lo que pasa es que dices sí, pero falta una parte en todo eso, todavía falta. Entonces cuando los romanos habían llegado con sus legiones, el general Tito rodeó Jerusalén en el año 70, después de rebeliones, después de levantamientos y cosas así, queriendo librarse de Roma, rodearon ya resueltos a destruir la ciudad, porque Roma daba muchas oportunidades, según su idea de ofertas de paz, pero daba oportunidades y cuando por fin no, y entonces eliminar y borrar y no dejar rasgo. Entonces algo interesante, ya está sitiada la ciudad y le dan oportunidad a los que quieren salir a salir, porque dicen la ciudad va a ser destruida. Y lo que pasa es que muchos estaban ya invocando en Zacarías 14 en el Antiguo Testamento, de que cuando está rodeado de enemigos, Dios va a llegar y aterrizará, o sea, afirmará sus pies sobre el monte de los olivos, entrará en la ciudad y peleará por ellos. Entonces están diciendo, pues ya es, o sea, estamos pensando que esto es, pero Jesús ya se presentó y lo rechazaron. Entonces ellos están literal en otro carril y no están en la secuencia de eventos que Dios realmente está haciendo. Entonces, en los cristianos en Jerusalén, vamos a decir que ya tienen 40, 35 años tienen los creyentes en Jerusalén. Han pasado muy malos momentos, perseguidos por su propio pueblo, persecución por los romanos y todo eso, pero en ese momento los cristianos no eran el problema. Entonces alguien tuvo una palabra en una reunión, como luego tenemos reuniones de oración y alguien dice el Señor que va a entregar la ciudad y no la va a salvar. Como pasó en tiempos de Jeremías, que igual el profeta Jeremías dice, tienen que salir y tienen que entregarse al rey y vivirán. Entonces dice, es una repetición de esto y la ciudad será destruida y vamos a ser llevados todos en cautiverio y todo. Y Jesús aquí lo dijo, o sea, Mateo 24. Aquí Jesús ya lo dijo. Y no estamos poniendo atención a lo que dice Jesús, sino lo que dice propaganda así. Entonces los cristianos fueron saliendo. Entonces terminó la oportunidad y destruyeron la ciudad. Fue terrible. Entonces, o sea, viendo cómo es esto, entonces hay una parte que es inmediata y una parte que como que más ampliamente ya se cumplirá. Entonces así yo te haré casa. Y David queda asombrado. ¿Quién es así? ¿Qué Dios es así? O sea, ¿cómo Dios hace así conmigo? Entonces, porque David sabe, yo no merezco que tú hagas esto. No merezco que me cuides, no merezco que me defiendas, no merezco que me hagas provisión, fama o algo así. Y todavía que me estás diciendo que un descendiente mío, su reino será eterno. Ok, entonces cuando, por ejemplo, escuchas a Bartimeo en Jericó, el ciego, diciendo, Jesús, hijo de David, él está reconociendo, es el Mesías, es la tribu de Judá, es el que ha de venir y todo lo demás que hace. Cuando Juan Bautista manda de sus discípulos y a Jesús dice, ¿eres el que ha de venir? O sea, es una forma de decir el Mesías, ¿eres el que ha de venir? ¿O buscaremos a otro? Y Jesús dice, díganle a Juan esto, que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan y los pobres oyen buenas noticias. Y bienaventurado el que su forma de decir, pero que no se saque de onda, que no haya tropiezo en mí, pero el que no está disgustado. Porque Juan estaba en la cárcel, dice, bueno, si yo soy el que prepara el camino para el Mesías, y si tú eres el Mesías, ¿qué hago yo en la cárcel? Y eso pasa seguido con nosotros, o sea, Dios, o sea, ¿dónde está tu fidelidad? ¿Dónde está tu verdad? ¿Dónde está tu promesa? Mi promesa está andando, no te saques de onda, no te enojes.
O sea, yo estoy haciendo algo de este tamaño y tú querías esto. Y sí, esto viene incluido, pero es de este tamaño, el total. Entonces, así, su reino eterno. Ahora vamos, por favor, a Miqueas, capítulo 5. Entonces esto es lo que citan los escribas en Jerusalén cuando llegan los magos y vienen y les saludan a Herodes, que es, pues eres el rey de Judea. Entonces, ¿dónde está el que nació rey de los judíos? Rey de Judea. Porque hemos visto su estrella en el oriente. Entonces Herodes y todo Jerusalén se conmovió. O sea, todos se quedaron así. ¿Qué? Y Herodes no muy cómodo porque no era judío. Entonces, y era un hombre muy depravado y muy sin piedad, que a su propio hijo, su hermano, así diferentes personas los asesinó. Entonces, hasta el emperador de Roma, que se criaron juntos, dice, es mejor ser un cerdo en casa de Herodes que ser su hijo, porque por cuidar costumbres de judíos delante de ellos en Jerusalén, no comía puerco. Entonces el cerdo va a engordarse, ser feliz y morir en buena vejez. Pero su hijo, quién sabe. Entonces, eso era, entonces Herodes se queda así, entonces un rival. Por eso la matanza en Belén y alrededor después. Capítulo 5 de Miqueas. Ahora, Miqueas e Isaías fueron contemporáneos. Y Miqueas venía del suroeste rumbo a lo que es ahora Gaza, más al norte. Dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. ¿Y cómo fue? Los soldados romanos. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, el Mesías. Y entonces tienes que ver, o sea, el problema que tienen para creer que Jesús es el Mesías, no tiene que ver tanto con Jesús de Nazaret, sino porque no les libró de los romanos, no les libró de los soviéticos, de los rusos, de los alemanes, no los libró de la Inquisición en España, de Isabel la Católica, no les libró, sí, porque cuando venga el Mesías habrá paz, y no hay paz, entonces Jesús no es el Mesías. Pero su expectativa es totalmente terrenal, paz y prosperidad. Y Jesús advirtió, por eso cuando están diciendo paz y seguridad, vendrá destrucción repentina y no escaparán. Cuidado, ojo, está diciendo, ojo. Entonces, por eso hubo una equivocación después en diferentes teólogos, como para el siglo III y IV, cuando Constantino ya era creyente, ya convocó el concilio de Nicea, ya como que aclararon qué era la doctrina de los apóstoles, qué es lo que realmente enseñaron, cuáles fueron sus bases bíblicas para todo eso. De ahí salieron el credo apostólico, el credo de Nicea y otras cosas. Ok, pero para entonces tenemos a San Agustín, que es mi bro, mi homie, y es uno de mis héroes, pero se equivocó. Tenía cuestiones teológicas. Y una fue que ya estamos en el reino del Mesías. ¿Por qué? Porque el emperador es cristiano, ya los cristianos pueden subir y bajar y hacer todo, y se está llegando más y más. Ustedes están llegando hasta Irlanda, hasta la India, hasta el norte de África, y nada impide entonces el reino de Dios. Es el milenio. Entonces dice, pues eso ya pasó. Cristo ya vino y está presente en la iglesia. Entonces ves cómo eso empezó a ser problemático para lo que es la iglesia católica hoy, que tienen la presencia física de Jesús en la hostia, en el Santísimo. Que entonces, o sea, doctrina, o sea, cuando ya sacas de la casa de sobre sus cimientos, se cae. Entonces ya tienes que meter piedra y más cosas debajo de los muros porque se va a fracturar todo. Y eso ha sido una condición de como 500 años para Roma tratar de poner soportes. Entonces,
son desde el principio sus salidas y desde los días de la eternidad. Hay una conversación que Jesús tiene con Nicodemo en San Juan capítulo 6, cuando dice tienes que nacer de nuevo. Pero da una frase que era como una discusión rabínica, o sea, discutían de eso qué quiere decir. Después lo veremos. Pero desde la eternidad. Entonces, cuando Jesús les dice en Juan 8, dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y tomaron piedras para apedrear a Jesús, porque él está diciendo que Él es desde la eternidad. O sea, que Él es Dios. Entonces, o sea, no puede ser. ¿Por qué? Porque si tú fueras el que es desde la eternidad, si tú fueras el que ha de venir, Juan no estaría en la cárcel, no nos estarían golpeando los soldados romanos, no nos estarían cobrando tributo, habría lluvia, habría todo lo que el corazón puede desear. Pero entonces tú y yo tenemos que decir, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da? Entonces lo que siguen discutiendo con los convenios abrámicos, por ejemplo, de Israel con Siria, con Arabia Saudita y todo eso, paz, y ya son amigos por fin, lo que están buscando es eso, paz como el mundo da. Que ya no te disparan, de momento no te disparan, ya de momento no queman tu negocio, no matan a tus hijos, o sea, eso es paz como el mundo da, y es una buena paz. O sea, todos quisiéramos tener en Morelos ese tipo de tranquilidad, ¿no? Pero entonces dice, sí, pero mi paz os dejo, no como el mundo da paz. Va a ser muy diferente. Entonces, para conocer esa paz, tienes que conocerle a Él. Dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, como si fuera pastor, como David, que lo tomó detrás de las ovejas. Apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Entonces, mucho más allá de ser simplemente rey de Israel, un descendiente de David que nació de Belén. Por eso ves que los ángeles dicen a los pastores fuera de Belén, dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un rey, que es Cristo. Entonces, eso veremos después. Y será nuestra paz. Entonces habla del asirio, y como Asiria sería destruida cuando esto y sucede en tiempo de Ezequías, o sea, después de Miqueas. Entonces, o sea, todo esto va a pasar, pero tienes que saber entonces que cuando sucede esto de Asiria, tienes que saber que esto es lo que va a pasar. Uno va a nacer en Belén, que va a ser así. Sus principios, sus salidas son desde la eternidad, pero la confirmación de eso que es para el futuro es esto de Asiria. Entonces, en tiempos de Ezequías, llegaron los asirios, rodearon la ciudad y los destruyó el ejército. Y si tú puedes ver entonces en lo que son, hacían como relieves así, tallado en piedra, de monumentos y de grandes acontecimientos, y ves que en Asiria, así como los leones con alas y todo eso, ok. Entonces, y lo que habla de ese rey de Asiria es que simplemente cambió todo. ¿Por qué? 2 de sus hijos lo matan y luego se huyen a lo que es ahora más allá de Turquía. ¿Y quién va a ser rey en Asiria? Y con esa confusión, el papá de Nabucodonosor conquista Asiria y ya es Babilonia el imperio. Entonces cambia todo con eso. Y entonces la parte que podemos decir nosotros para lo que viene es que, ok, ya nació en Belén, que es descendiente de Abraham, es de la tribu de Judá, es del linaje de David, es nacido en Belén. Entonces todo eso, y a ver si es cierto. O sea, será nuestra paz, pero no como el mundo la da. Ok, ahora vamos a Isaías, por favor, ya atrás, pero ya pasamos encima de
Isaías capítulo 7. Y Dios va dando más y más detalle. Acuérdate, Isaías y Miqueas eran contemporáneos. Isaías 7. Y hubo esto que el rey Acaz dice, tomó una lógica pagana de que, bueno, entonces, lo que tenemos que hacer es implorar a los dioses de nuestros enemigos para que no les hagan el paro. Como políticamente se hacen las cosas, ¿no? Yo mira, aquí en México no, pero en algunos países luego dan sobornos y pagan el juez y así. Pero entonces, o sea, ya tienes que dar una decisión favorable. Entonces ya es una pelea de sobornos, no tanto de qué es la ley, pero y así. Entonces acá dice, tenemos que ofrecer incienso y muchas cosas y devoción a los dioses de Asiria, que era el peligro y la amenaza en ese tiempo. Entonces Isaías tiene que ir. Dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías. Empezó Isaías con el rey Usías y tuvo una visión del Señor, Isaías 6. Pero ya pasó tiempo. Dice que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, que se había dividido, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Vino la nueva a la casa de David, diciendo, o sea, descendiente de David es Acaz, Siria se ha confederado con Efraín, y los de Efraín eran buenos guerreros, pero son nuestros hermanos. ¿Nunca te han traicionado así? Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Ser Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, en la parte baja de la ciudad vieja. Y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio y con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, pues todo lo que era su plan. Dice versículo 7, por tanto Jehová el Señor dice así. Ok, esa es la parte. Si esto sucede, lo demás también va a suceder. Entonces no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín. Dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Fue cuando llegaron, no de Siria, sino de los asirios, desde Nínive, llegaron, destruyeron toda la capital y despoblaron todo el reino del norte, el reino de Israel, Galilea y todo eso lo despoblaron, los llevaron cautivos y trajeron gente de otro lado a vivir ahí, que era la costumbre de los asirios. Entonces, esclavizados, destruidos, genocidio y muchas cosas. Entonces, dentro de 65 años, Efraín será quebrantado para dejarse de ese pueblo. Entonces, cuando eso sucede ya en tiempos de Ezequías, tienen que decir, todo lo demás también va a suceder. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. O sea, si yo no creo, Dios no dice, bueno, entonces, perdón. Hasta que 100 mexicanos digan sí, no actúo. Entonces, perdón. Entonces, pero está así que, o sea, si tú no crees, no permanecerás, pero lo voy a hacer. Hubo un caso igual en el reino del norte, que hubo hambruna, y hubo una palabra que eso es lo que va a suceder. Entonces, destruyó el ejército y salieron y pudieron comer de toda la comida y los víveres que tenía el ejército, que se huyó. Entonces, o sea, que era como para decir, pero hubo un consejero del rey que dijo, no, es cierto,
Y el profeta dice, he aquí, dice Dios, tú lo verás, pero no comerás de ello. Entonces, cuando la gente iba saliendo tan así, con su desesperación de la ciudad, al comprobar, sí, ya no hay nada y podemos comer todo lo que ellos dejaron, quedó aplastado detrás de la puerta de la ciudad. O sea, vio el milagro, pero no comió de eso. Entonces, imagínate, todos dicen, no me acuerdo lo que dijo el profeta ahí. ¿Sabes qué? Si el profeta dice, rana, yo salto. O sea, así, por si las flies. Entonces, versículo 10. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o arriba en lo alto. Respondió Acaz, no pediré, no tentaré a Jehová. Ok, eso suena muy bien decir. Yo he hablado en diferentes momentos con teporochos, por ejemplo, y están así oliendo a hinchapatas y todo así. Y están, no, yo de Diosito no, siempre me acuerdo, yo sí, yo sí creo en Diosito. Y dices, pero tienes otra cosa operando ahí que te impide mucho, ¿no? Entonces no tentaré a Dios. Pero está quemando incienso, están levantando ídolos en cada esquina en Jerusalén, mostrando que nosotros somos más fans de los dioses de ellos que ellos. Entonces, que los dioses de ellos nos ayuden. Entonces, o sea, no tentaré a Dios. No. Entonces, ¿eso qué es? Si eso no es provocar, entonces, dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de Jehová, o sea, no al rey, sino a todos. Casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Eso me sirve mucho a mí cuando estoy así, digo, vaya. O sea, cuando alguien hace algo que como ahora sí ya se pasó, así, vaya. O sea, ok, estás cayendo gordo con los hombres, pero ya estás provocando a Dios. O sea, no vas a ganar eso. O sea, si se agarra de cachetada, la mano de Dios es así, entonces, o sea, con una cachetada terminas en otro estado, hasta en otra dimensión. Pero así, también seáis molesto a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces, eso es una forma de decir para los judíos, saber mano derecha, mano izquierda. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Entonces, no solo Damasco, Siria, sino también Samaria, el reino del norte, iba a quedar deshabitado. Pero mucho antes de Jesús. Y entonces, o sea, ¿cómo es que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que es Dios con nosotros? Entonces, así queda. Capítulo 9. Es interesante cuánto Isaías habla específicamente cosas sobre las cuales Jesús no tendría control. ¿Dónde nace? ¿Cuándo nace? ¿De qué linaje es María? ¿De qué linaje es José? Entonces, de cada cosa, en qué tiempos, qué está por venir, qué es lo que ha sucedido, pero naciendo en Belén y viviendo en Nazaret, y viviendo en Nazaret en Galilea, y empezando su ministerio en Galilea, y detalles y detalles y detalles acerca de él. Entonces, capítulo 9, versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Y estaban en angustia en tiempos de Isaías. Pero dice, no, estoy hablando de peor angustia y mejor salvación. Tal como la aflicción que le vino en tiempo que livianamente tocaron la primera vez a tierra de Zabulón, Galilea, tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea, de los gentiles. Entonces, cuando Jesús está sanando, literalmente abriendo los ojos de los ciegos, dice,
cita Mateo esto. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo. Ahora, en tiempos de Jesús estaban pensando eso. Va a romper nuestro yugo. ¿Y qué dice Jesús? Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, yo les daré descanso. Aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallarán descanso para tu alma. ¿Okay? Dice, tomad mi yugo. Porque el yugo romano era diezmar. Cuando tomaban una ciudad después de resistirlos, formaban a todos los hombres así, entonces el 10º en la fila, pum, lo sacan y lo matan. Entonces, imagínate, tú y yo que somos muy picudos, estaríamos así. 3, 4, 5, 6. Ay, perdón, ¿sabes qué? Te doy mi lugar. O sea, como en el banco o en el súper, ¿no? Yo voy a ser el número 11. Y así, entonces imagínate, pero este que está frente a ti, ya no puedes cambiar con él, es tu hijo, es tu papá, es tu hermano, es tu vecino, y así. Y tus hijos van en esclavitud, tu mujer violada, y así. Entonces toma mi yugo. Entonces es duro servir a Jesús. Muchas veces como que nos quejamos de que, oye, pero eso me está costando mucho trabajo. Échame la mano, Dios, hazme el paro. Y dice, mi yugo es fácil. Los yugos de los hombres son pesados y duelen. Mi carga es ligera. Entonces, tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Entonces hay puntos históricos que los de Israel tenían que usar como referencia, como esa vez, como esta vez, como esta vez. Entonces nosotros podemos decir, pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Ajá, como esa vez. ¿Ves cuando Andrés va y trae a Pedro, su hermano, y dice, hemos encontrado al Mesías? ¿Te acuerdas cuando te dijeron de Jesús la primera vez? A lo mejor fue en la escuela dominical y con un franelógrafo y todo, pero ¿te acuerdas cuando, pum, como que te cayó el 20? Y estás así. ¿Será? Porque todo calzado que lleva el guerrero en tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego, sea paz. ¿Por qué? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Entonces otra vez, eso está hablando como es una continuación de lo que Dios dijo a Adán y Eva, lo que dijo a Abraham, lo que dijo acerca de Israel por Balaam, lo que dijo a David acerca de un descendiente suyo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Ahora los macabeos eran de la tribu de Judá, y lo que estaban tratando de hacer en el interino entre el último profeta y Juan Bautista, 400 años, cuando Alejandro Magno muere, cuando Roma ya toma control de toda esa zona, el norte de África, Marco Antonio y Cleopatra y todo eso en Egipto, o sea, toda esa parte cambió drásticamente todo lo que era para los judíos. Vivían bastante bien y bastante en paz y prósperos en el imperio de los de Persia. Entonces, cuando eso cambió, ya no. Pero un poco menos con los griegos. Alejandro Magno tuvo un sueño
acerca del sumo sacerdote. Cuando llegan a Jerusalén para tomar la ciudad, estaba el sumo sacerdote, todos los levitas vestidos de blanco para recibirlo. Y cuando ve el sumo sacerdote, baja de su caballo y se hinca delante de él. ¿Por qué? En su sueño, cuando él comenzó a ser rey de Macedonia, oyó una voz, vio la figura con su turbante, con el efod y todo lo bordado y todo así, que era extraño para él. Dice, el Dios de este hombre te dará victoria. Entonces llega súper bien, da la vuelta, llega a Egipto, Alejandría en Egipto, todo eso deja la huella griega, todo eso está pasando. Cuando regresa y llega a Jerusalén, lo están esperando y recibiendo. Entonces dio el edicto que ellos sí no tenían que volverse griegos, podían servir a su Dios, ellos tenían como un permiso especial, pero llega a Roma y aquí se acabó el permiso. Entonces, simplemente para entender historia, y cuando los judíos en tiempos de Jesús, pues que alguien se ponga a leer esto en las Escrituras, diría, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Entonces estamos esperando al Hijo de David todavía. Pero cuando viene Jesús haciendo estas cosas, por eso un ciego que nunca pudo leer las Escrituras, uno que no tendría acceso a sinagogas por ciego, por tener un defecto físico, que nunca pudo entrar en la plaza del templo y presentarse ante el altar, o sea, excluido. ¿Ves que el lenguaje inclusivo no resuelve todo? Porque excluido de todo, Jesús lo incluyó. Pero estaba parando a Jesús, iba en la procesión de gente ya subiendo a Jerusalén y empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo grita y la gente lo está callando porque está echando a perder. Tienes a las hermanas con panderos y con banderas y haciendo todo su ¿cómo se llama? Coreografía, y la gente está tratando de hacer ritmo y todo, y paso celestial, y están haciendo todo eso, entonces le está echando a perder, gritando, Hijo de David. Y Jesús se detiene. Necesitamos recordar eso, todo lo que Dios ha venido haciendo desde con Adán y Eva, con Abraham, hasta con Noé, con Abraham. Así una estrella saldrá de Jacob, y otra vez hasta infinidad seguirá esto. Entonces profecías así, que Belén, que un descendiente de David y su trono y cómo será su reino y todo eso. Entonces Jesús viene a eso, no diciendo, ay, tengo otro fan, momento, entonces voy a darle autógrafo a otro fan. ¿Qué quieres que yo te haga? Quiero ver. O sea, oigo todo el ruido, escucho el gozo, cantando salmos, escucho todo eso. No te puedo ver. Él sanó. Y dejando todo, lo siguió. Entonces necesitamos ver que eso, que no necesito que me incluyan en ningún lado. Porque Jesús se detiene, pero necesito saber quién es. Necesito decir, Jesús, hijo de David, necesito reconocer. Por eso el ladrón en la cruz, que empezaron los dos así crucificados, blasfemando a Jesús y burlándose. Si tú eres tan grande, tan importante, sálvate y salva a nosotros, o sea, haznos el paro. Si tienes poder milagroso, ahorita es el momento. Mira, un ciego puede esperar un día más para ser sanado. Así, un enfermo, un leproso, un paralítico, un día más, pero yo no. Tienes que hacerlo hoy, tienes que hacerme el paro. Y están burlándose, y a mediodía se pone oscuro. Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el ladrón se calla. El otro sigue burlándose, los escribas, los sacerdotes, los soldados burlándose, y él se queda así, como a decir, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es así? Que dice cuando lo están clavando, Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. Porque dirían, no, pues sí sabían. Yo dije toda mi vida desde niño, ¿cómo dice que perdónanos, no sabes lo que hacen? Yo sabía cuando rompí este plato de niño, yo sabía que estaba haciendo, no quería romper el plato, pero sabía que estaba siendo tonto al manejarlo de esa forma y se rompió. Entonces los soldados no sabían si la crucifixión era diseñado para causar el máximo prolongado dolor.
sí sabían lo que estaban haciendo, pero lo que no sabían es que cómo van a llevar esto en su mano el resto de su vida. Que la sangre de Jesús está en mis manos y no para bien. ¿Cómo voy a decir? ¿Cómo voy a darme cuenta cuando Él resucita y ya me están diciendo que Jesús es el Mesías? ¿Con qué cara veo a María? ¿Con qué cara veo a los discípulos? ¿Con qué cara digo, pues yo fui el soldado que yo le clavé los pies? Y luego el otro quería, entonces le pasé el martillo y le clavaron las manos. En el cuartel yo tejí los espinos para coronarle. Y me salvó. O sea, no sabían que se iban a convertir en ese papel. Y muchas cosas que nosotros en lo que hemos andado toda nuestra vida, así como hemos abierto la boca y hemos hecho así con el hombro, no, pues así. Y si Dios está en Dios, ¿por qué no resuelve esto? Si Dios está en Dios, ¿por qué no me oye? ¿Por qué no me contesta? Si Dios es tan maravilloso. Si Dios es tan lindo, ¿por qué no hace algo? Porque está en Dios. Por eso no hace. O sea, Dios permite lo que aborrece, como que crucifican a su Hijo. Permite lo que aborrece. Y lo que me han hecho, lo que te han hecho, lo que han dicho de ti, lo que te han hecho, lo que te negaron, muchas cosas, y lo permite. Y permite tanta injusticia en el mundo para lograr lo que tanto anhela hacer visible. Pero ¿cómo lo podemos ver? Dice Jesús a Nicodemo, lo veremos después, dice, te es necesario nacer de nuevo, tienes que nacer del Espíritu, si no, no puedes ni ver el reino de Dios. No dice no entrar, ni siquiera vas a ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Pero es la cosa que nosotros queremos. Déjame ver el reino y luego decido si quiero nacer de nuevo. O sea, ¿qué? Así habla un adolescente inconforme. Pues yo no escogí nacer. Yo no quería ser parte de esto. Nadie me consultó. Y así dice, tampoco te abortaron. Ahora tienes libertad para actuar. Tienes opciones abiertas en tu vida. Sí, no escogiste lo que te tocó. Entonces, pero Dios lo escogió. ¿Y por qué entonces ha de ser injusto? Ha de ser sádico Dios, porque no ve cómo me duele. Y entonces ahí está Jesús en la cruz y dice, fórmate, toma número y siéntate. O sea, si vamos a hablar de cuánto duele, si vamos a hablar de abandono, de injusticia, tenemos que ponernos a pensar, entonces, ¿de qué está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Y quién me tiene que escuchar cuando me quejo? Entonces, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pero cuánta viudez, cuánta orfandad tiene que suceder en los tiempos, todavía 600 y tantos años después de Isaías, para que venga Jesús a hacer todo eso que Isaías está escribiendo. Dice, quizás para ti, Dios, 600 años no son mucho, pero para mí 5 años ya es un buen. 20 ya es muchísimo tiempo. Y podemos sentir eso. ¿Por qué no haces? ¿Por qué no intervienes? ¿Por qué tardas? ¿Que no ves? Y lo único que yo te puedo decir es lo que tienes que decir es no me lo digas a mí. Yo no hice el plan. Pero lo que dijo lo hizo a tiempo. Cada cosa lo hizo a tiempo y lo hizo a bien. Entonces lo que falta por hacer, creo que lo va a hacer a tiempo, pero si no lo ha hecho no es tiempo. Y si duele que no sea tu tiempo, pero no es tiempo todavía. Pero lo va a hacer bien y lo va a hacer a tiempo. O sea, tenemos ya evidencia de eso. No tenemos por qué pensar de otro modo. Pero si quieres ver eso, tienes que nacer de nuevo. Jesús le dice a María, la hermana de Lázaro que murió, dice, ¿no te he dicho, Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?
pero queremos ver su gloria y luego decido si creo, si me conviene. Como si ya puedes darle palomita o 5 estrellas, das tu reseña, ¿no? En Amazon Celestial, da tu opinión sobre tu Salvador. Oh no, pues Cristo es mejor, definitivamente, 5 estrellas. ¿Volverías a creer en Él? Oh, por supuesto. Sí. ¿Estás contento? ¿Qué tal te pareció la forma de llegar tu salvación? ¿No? ¿Llegó a tiempo? ¿Llegó en buena condición? O sea, todo lo que te preguntan en tu reseña en Amazon, ¿no? Y tú estás, pues realmente llegó en muy mal momento en mi vida, estaba pasando un divorcio, perdí mi trabajo, me diagnosticaron algo así, todo eso, pero pues sí, que siquiera, para mí tarde, pero que siquiera llegó. Y sí, la envoltura un poco maltratado, mira, o sea, nos escondimos de él, no quisimos ver su rostro tan desfigurado, coronado de espinas, sí, o sea, y le escupieron, o sea, entonces sí un poco maltratado por fuera, ¿verdad? La envoltura quedó mal, pero pues finalmente sí me gustó el producto. ¿Así? Entonces no lo has visto. Simplemente no lo has visto. Y eso es lo que necesitamos, es poder decir, como dijeron a la samaritana, ya no creímos en Él por lo que tú nos has dicho, que dijo la verdad ella, pero no porque nos dijiste, sino porque nosotros ya hemos visto y oído y decidimos. Y por eso Pedro y Juan, viendo que eso era tan imprescindible, dijeron al concilio bajo amenaza de cárcel y muerte, dijeron al concilio en Jerusalén, Pedro y Juan, pues hagan como quieran. Es un poco falta de educación, ¿no? Hagan como quieran. Pero nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero si no hemos visto y no hemos oído, quedamos mudos. Pero hay una solución. Y ya en capítulo 11 de Isaías sigue hablando de eso. Son lecturas que hemos hecho cada año en Navidad. Pero eso otra vez, el cetro, el reino, el poder, gobernando, reinando con justicia, haciendo todas las cosas bien. Pero en cada caso, empieza simplemente en el huerto de Edén, hablando a Adán y Eva de algo que va a rectificar esta enorme ruptura entre ellos y Dios. Que ellos no tienen medida, no tienen forma de saber en qué forma estamos separados de Dios, pero sentimos que es un abismo, pero no tenían forma porque no tenían referencia. Nosotros ya tenemos reyes y poetas y profetas y teólogos y predicadores y cuantos que han escrito canciones, han predicado sermones, han escrito tratados sobre el tema de nuestra separación de Dios. Y cada uno de nosotros es compositor y tienes tu llanto y tienes tu queja en estas cosas. O sea, todos tenemos esto. Entonces, pero necesitamos ver. Y para eso voy a tener que tomarlo en serio y decir, ok, si es cierto, lo recibo. Si es cierto, me doblego. Si es cierto, tú ganas. Pero no me puedo echar atrás si todavía no veo todo lo que quería ver. No puedo decir, no, entonces ya lo voy a devolver. ¿Ok? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Pero si te das cuenta, o sea, siempre estamos hablando de un Salvador y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hijo de David. Pero Bartimeo al decir eso está diciendo, tú vas a ser rey. Pero tú puedes tener misericordia de mí porque tú vas a ser rey. Entonces el ladrón en la cruz dice, tú vas a ser rey. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. No le dice, hoy hazme el paro. Dice nomás, allá en el futuro, que va a ser glorioso. Acuérdate de mí. ¿Y cómo es que gente que no tenía los estudios y las bases para entender eso, un ladrón,
Bartimeo, hasta un centurión romano, pudieron como darle más, así atinarle bien en el asunto. Pero nosotros, ¿qué somos? Ladrones, ciegos, uno que otro bruto romano. Sí, eso es lo que somos. Y lo podemos atinar, podemos decir, es esto. Y lo creo. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra y las promesas, Señor, tu fidelidad a través de siglos y siglos y siglos, y enfocando y definiendo y dando cada vez más detalle, y así, y preparando todo para un pueblo con expectativa. Y cuando sucede, nadie puso atención. Y cuando murió, se rieron. Cuando resucitó, no creyeron. Pero todo lo que dijiste, hiciste. Entonces nosotros estamos poniendo atención. No vamos a reír de ti. Y si creemos que resucitaste. Y te damos gracias, Señor, porque entre todas las lucecitas y alegría y buñuelos y ponche de Navidad, hay una luz que permanece. Te damos gracias, Señor. Gracias por inclinarte hacia nosotros y ser uno de nosotros y morir y ser castigado como si fueras uno de nosotros, maltratado y abandonado por Dios como uno de nosotros. Para poder decir nosotros hoy, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuán grande es esta frase, siendo lo que somos y hemos sido, poderte decir, Padre nuestro que estás en los cielos, que venga tu reino. Y te damos gracias por eso, y en el nombre de Jesús, Señor, elevamos nuestra gratitud. Amén.